tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, día viernes 4 de mayo, conocido como el día de Star Wars. Estamos comenzando programa junto a Joaquín Lavín, como siempre, pero hoy tenemos un invitado. Bienvenido Carlos Ominami, en representación de nuestro polo opuesto. Invitado conocido de la casa. Sí, pues Lo estuvo hemos tenido. harto tiempo con nosotros. Un suplente casi permanente. Está en la banca, en la banca. Carlos Ominami en la banca. Panelista en la banca. Joaquín, gusto Bien. de poder reencontrarlos. Tanto pero tiempo. yo no pues. sabía que hoy era el día de Es que de el Star 4 Wars. de Eso mayo... para mí no sabía que había día de Star El Wars. 4 de mayo, lo que pasa es que hay una frase típica de Star Wars, es que la fuerza te acompañe o que la fuerza esté contigo. ¿Que ¿Ya? la fuerza o las fuerzas del bien? No, que la fuerza nomás. porque No, se pero ahí entiende. hay el lado oscuro de la fuerza. Sí, pero, El lado oscuro. pero la frase es que la fuerza te acompañe o que la fuerza esté contigo. ¿Ya? Y eso en inglés se dice algo así como May the Force be with you. Pero el May es como mayo Ujú. y Fourth, suena que es 4, suena como ya, Force. Ya, por eso el 4 de Entonces mayo. el 4 de mayo es como May the Fourth be with you. Tú O sabes sea, que yo hoy. voy a confesar algo políticamente incorrecto a esta altura. Nunca vi Star Wars. ¿Nunca viste Star Nunca, Wars? ni un capítulo. Yo Nah, tampoco o sea, lo había visto. he ido hasta que aprendiendo fue- quién es Han A ver. Solo, quién es la princesa Leia. Chewbacca. He ido aprendiendo por mis hijos, por todo, pero yo nunca la vi. Pero, ¿sabes Yo quién? reconozco que para mí es un universo completamente Bueno, pero ustedes desconocido. saben, para Unknown. una política Unknown. muy conocida, que sí se maneja en estas redes de Star Wars, Sí. y nada más ni nada menos que la presidenta Bachelet, ella tuiteó hoy día, les voy a leer el tweet en comillas, porque la lucha contra el lado oscuro de la fuerza nunca termina, defendamos juntos los logros ya alcanzados. Gratuidad en la educación superior, interrupción del embarazo en 3 causales y 10 veces más de áreas marinas protegidas, entre otros. Make the fourth be with you, y pone la foto de Que es la parte Bachelet, más que es divertida. la edición, porque claro, a ella la transformaron en Bacheleya, que es la mezcla de Bacheleya. Bachelet con la princesa Leia, Bacheleya. Y ella lo subió, muy gracioso, y tiene miles de retweets y comentarios, por supuesto. Así que hay que tomárselo con humor. Oye, pero si estuviera Francisco Vidal aquí, diría a lo mejor algo que nos dijo el otro día, ¿eh? Que la presidenta Bachelet está haciendo más declaraciones de las que uno hubiera pensado hace un mes y medio atrás. ¿Eh? Porque cuando ella se fue el 11 de marzo, bueno, se fue, no vuelvo más, digamos. A esto Pero sí ya que ha no tenido vuelvo. varias apariciones, no digo que no las pueda hacer, porque está en todo su derecho. ¿Eh? Pero se va poniendo ahí la Michelle Bachelet, y esta es una talla, pero cae bien a los jóvenes. No habrá algo, ¿Habrá algo ahí, Carlos? Entramos en el tema. ¿o no? algo en el futuro. Entremos en el tema. Pero Porque- antes de porque- eso, no, un lo que pasa es que segundo. Francisco dijo el otro día que esto, de alguna forma, si esto ocurría, iba a tapar la Podía, posibilidad de nuevos liderazgos Dice que de la sí. ex nueva mayoría. decía que Pero por podía eso te digo. opacar a eventuales próximas figuras. Pero antes de eso, un segundo, y ya se ha esto habitual comentar algunos de los mensajes que nos mandan en redes sociales, porque hay algunos muy graciosos. Miren, me mandaron por Instagram, ya que es donde más me están mandando, en Bárbara Briceno K. Ya, mándeme también usted un mensaje, comentarios, tallas, lo que quieran. Bárbara Briceno K con C y N. Mira, los escuché, por favor, díganle a Joaquín que habito en Las Condes, nos dice una auditora, y lo felicito. Saludos a mi nuevo amigo Francisco Vidal. Lo estimo a pesar de su rojez ideológica. Admiro está su bien. memoria. Está bien. No, y otro más divertido que me llegó es, recordemos que hoy día Francisco no va a poder venir porque estaba en una... ¿Cómo era? Era como un encuentro que en la académico. Academia de Guerra En la Naval o Academia algo de así, Guerra Naval, tenía sí. que dar una charla. Bueno, sí. No voy a decir su nombre, pero me mandó también por ahí en Instagram o en Twitter. Mañana, lo dejó ayer, Francisco Vidal vendrá a mi lugar de estudio. Informaré cómo se porta y si se come toda la galleta. Sobre todo ese detalle de la galleta me interesa, porque tenemos que enrostrárselo el día lunes. Sí. Ahora ¿Eh? sí, vamos en materia. ¿Qué opina, Carlos? ¿Cómo ves tú Mira, la yo creo participación? que efectivamente la presidenta no solamente tiene el derecho, tiene también la obligación de defender su legado, pero esto efectivamente tiene una dimensión que es delicada, porque en este desierto que es la oposición hoy día, que hace que el gobierno esté prácticamente jugando solo, si el contenido de la oposición va a ser la defensa del legado, va a ser una oposición que va a quedar mirando para atrás, que va a quedar anclada más en el pasado, y es evidente que toda la competencia política, la disputa política se juega en torno a batallas de futuro. Y desde ese punto de vista yo creo que el hecho
de que el espacio se llene principalmente o casi exclusivamente con la defensa del legado puede tener un efecto bastante negativo en relación con la oposición. Esta es una situación, la del Oye, pero 2018, qué muy interesante este distinta, punto, muy porque distinta a la del 2010, en donde había una posibilidad muy promisoria de recuperar rápidamente el gobierno a partir del liderazgo de Michelle Bachelet. Hoy día ese no es el caso y desde ese punto de vista me parece que el problema, en verdad, más que de ella, es un problema del conjunto de la oposición. bueno, nadie había planteado ese punto y me parece súper atingente. Que al final, si nos empezamos a quedar estancados en defender lo de ayer, oye, ¿qué pasa con la gente que está mirando mañana? Claro, mira, lo que pasa es que si yo miro la oposición hoy día, hay un liderazgo que todavía está, que es el de Beatriz Sánchez. Obviamente que se puede ir diluyendo, puede ir disminuyendo en la medida que ella obviamente no tiene un cargo. Sí, la veo en las pantallas de Estado Nacional ahí, del TVN, donde está también Francisco Vidal todos los domingos, pero en el fondo el liderazgo que todavía quedó, pues recordemos que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, es Beatriz Sánchez, porque obviamente que Guillé se diluyó totalmente. Entonces, si tú me preguntaras hoy día, dime, a ver, ¿qué candidatos presidenciales de la nueva mayoría, perdón, de la oposición, porque no es nueva mayoría, de la oposición tú ves? Yo diría Beatriz Sánchez. No veo mucho más. Yo sé que dentro del propio Frente Amplio también está Gabriel Boric, que podría llegar a hacerlo. Pero efectivamente, si yo me salgo del Frente Amplio, me salgo de Beatriz Sánchez y miro a la ex nueva mayoría, incluyendo a la propia democracia cristiana, no hay nadie. No hay nadie, eso es verdad, no hay nadie. Ahora, y si Michelle Bachelet de alguna forma se sitúa, obviamente que eso va a afectar la aparición de nuevos liderazgos en el sector. El mismo Heraldo, por ejemplo, se habla, Francisco Vidal siempre nos nombra aquí Lagos Weber, Heraldo, Felipe Arboe, pero en realidad no están, no O existen sea, esos son los verdaderamente que todavía. podríamos potenciar, entre Potenciales. ¿Sabes lo que pasa, Bárbara? Que el tema de la oposición, el tema de un proyecto, no solamente no se puede reducir el tema del liderazgo, el tema de la figura, tiene que ver con la idea. Entonces, cuando uno dice el legado, el legado de Bachelet no solamente está diciendo Michelle Bachelet, está diciendo un conjunto de reformas que se hicieron de determinada manera, que tuvieron un conjunto de problemas, hay un conjunto también de insuficiencias que tuvo el gobierno de la presidenta legado en Bachelet. sí también tiene Entonces pifia. el legado también tiene, para decirlo bien Luces y sombras, directamente, digamos. tiene algo de mochila. Tiene algo de algunas mochila, pifias por ahí. tiene claro oscuro y sobre todo me parece a mí que el problema principal es que te dejan clavo en el Claro, pasado. yo creo que tiene razón Carlos en lo siguiente, que Estamos con Carlos si Ominami. si tú te dedicas, haces como tu proyecto, defender el legado, estás en el fondo en un proyecto que es un poco de pasado, cuando tú deberías estar en un proyecto futuro. Eso es cierto. Sí, y yo creo que nadie lo había abordado desde ese punto. Porque más allá de si tú, al final la discusión siempre se queda si el legado es bueno o malo, o se están tratando de inventar un legado, porque finalmente la gente no lo valoró Claro. de tal Ahora, forma en que ganara general, una elección su Es como sucesor. parte de la tradición chilena, que se respeta más o menos, que el expresidente deja un tiempo. Hay expresidentes que desaparecieron totalmente. El mismo... Ella bueno, misma antes. No sé, O sea, don Patricio Elwin en su momento, que después fue presidente de la democracia cristiana. Eduardo Frei, no tanto, porque te acuerdas que después fue candidato nuevamente. Después vino Ricardo Lago, que ya hizo algunos intentos por ser candidato. O sea, todo Piñera y Bachelet que se reeligieron. Ahora, nunca había una tercera elección. Eso sí que es inédito, ¿no? Eso no existe y No existió nunca, digamos. Pero podría sería- existir, podría existir. Podría existir Podría legalmente, existir, podría porque la existir Constitución legalmente. permite que Michelle Bachelet... Porque tiene que dejar un periodo. Dejando pasar un periodo. Dejando pasar un podríamos periodo, tener alguien puede... una sillita musical. Así como y, uno, el y- otro, el y otro, de- el otro. y edad razonable va a tener también. Sí. Desde ese punto de vista, sí, no debería tener impedimento. Pero los quiero cambiar de tema. Pero en todo caso, digamos lo siguiente, que el legado no equivale a proyecto. Lo que requiere la oposición es un proyecto y el legado puede ser una parte, pero no la sustancial. Ese Tal es mi- cual. Bueno, pero a propósito de legado, a propósito de proyectos, hay unas declaraciones que en realidad uno como contenito dice plop y se cae de espalda. Y tiene que ver con el PPD porque en la Comisión Estratégica ellos desarrollaron un texto en el que el PPD reconocen que no visualizaron interés ciudadano por crecimiento, seguridad y empleo en el gobierno anterior. Ya, y también ellos criticaron la capacidad de hacer política y buscar acuerdos en el gobierno de la presidenta Bachelet. No, yo cuando leí esto en el Se la pusieron en el punto penal a la Claro, pelota no, para- a ver, a Joaquín para que se lo que te- pasa es que Prepara- esto afila era, los yo dije, pucha, colmillos, qué ¿por lástima qué? que no esté hoy día Francisco Vidal. Pucha, sí, le Porque hubieran pegado ahí. Era con un poquito para la risa, porque en el fondo yo veo el Mercurio en la mañana y dice PPD.
no visualizamos el interés de la gente por el crecimiento, el empleo y la seguridad. Pero ¿cómo? O sea, no leyeron ninguna encuesta en los últimos, no sé, 20 años, digamos. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Resguarde su seguridad con teobservo.cl. Los van a poder encontrar en esta página porque van a tener la mejor protección en tiempo real y así poder evitar tener delitos, prevenirlos, disuadirlos y no simplemente lamentarlos. Lo esperamos en teobservo.cl. También la invitación está para que ingrese a musicalibre.cl y así conozca este servicio de música que además de tener una gran variedad, la mayor gracia es que usted no va a tener que pagar los derechos de autor porque ya están pagados. Así que es facilito, nos falta ahí el cantante de La Langosta, pero usted, música libre, probablemente le trae buenos recuerdos, lo puede musicalizar en su mente. musicalibre.cl. No, mira, yo lo encontré un poco para la risa eso, ¿eh? Porque obviamente, a ver... ¿Cómo no van a ver que a alguien le interesa el empleo, por ejemplo, la seguridad? Lógico. Hay que Sí. ser La verdad, fiel. la verdad es que cuesta entender. Porque ¿En qué es planeta algo estaban de viviendo? total sentido común y efectivamente los temas de seguridad, los temas de empleo, los temas de crecimiento han estado presentes desde el principio como grandes temas de interés público. Yo haría un agregado adicional. Está como de moda decirme que el crecimiento el crecimiento no es lo mismo que desarrollo, hay una cierta crítica al crecimiento. Ahora, yo creo que esa crítica es justa, pero hay que decir también lo siguiente, que con el crecimiento no basta. Pero cuando no hay crecimiento, por Dios que las cosas se notan. Por Dios que se Exactamente. notan. Exactamente. Ahora, ¿tú crees, Carlos, que de verdad se convencieron que, por ejemplo, la nueva Constitución era la prioridad de todos los chilenos? Yo no sé, yo creo que Porque- ni siquiera tampoco fue la prioridad, porque finalmente fue porque al final poco no lo que pasó se nada. avanzó en ese, Pero en fue ese, en ese plano. De las cosas que hablaban. Ahora lo que ocurre, yo creo que, Bárbara, fue lo siguiente también, que el gobierno, y particularmente el ministro Arena inicialmente, tuvo un mal diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el país. Pensaba que ya habían brotes verdes, que la reactivación del crecimiento iba a ser algo relativamente automático. No previeron que un proceso de reformas genera también incertidumbre, que la incertidumbre tiene costo y frente a eso había que desplegar una cierta estrategia. Yo creo que respecto de eso el gobierno fue muy deficitario y pagó finalmente las consecuencias de esa mala definición. Ahora yo creo que decir, mire, nos damos cuenta ahora que la seguridad Es y el importante. crecimiento son importantes. Es como un poquito para risa. Es un Es poquito como, para risa. chao. Bastante para la Yo risa. pediría, Sí, sí. Mira, pasemos a otra. Como dijo a otra la más diputada seria. Hernando en la interpelación, me gustaría tener la polera. ¿Se acuerdan que dijo cuando interpelaba al ministro, me falta la polera de la comediante, donde decía, ¿vos creéis que soy Sí. lesa? Sí. Censurado. No. Primero, Difícil. porque la seguridad, eso de todas maneras. O sea, obviamente que la seguridad siempre ha sido prioridad uno desde hace muchos años. Y sigue siendo. ¿Eh? Y yo lo veo hasta en Las Condes. Y en términos de crecimiento, un poco con lo que, empalmando con lo que dijo Carlos, lo que pasa es que los países van como de repente cambiando en crecimiento y equidad. Crecimiento, equidad, crecimiento, o sea, como quien dice, producir y repartir. Crezcamos y repartamos mejor. Generemos riqueza y repartamos riqueza. Entonces, eso tiene que ver con... Es un equilibrio muy delicado. Yo recuerdo en la campaña de Ricardo Lago, era crecimiento con equidad. ¿Ah? O crecer con igualdad. Para crecer Cuando con Lago fue igualdad, 99, contra Lago mí. contigo. Crecer con igualdad. O sea, siempre estaban las dos cosas como juntas. Entonces, y los países van como... Yo creo que Piñera, 2011, ganó en gran medida. 2011. Acuérdense. Bachelet era muy popular, pero la gente quería más crecimiento, empleo, que sé yo, listo. Ganó Piñera. Creó 1 millón de empleos, pero la gente dijo, chuta, ¿y la igualdad? Ganó Bachelet. Ganó Bachelet, vino la igualdad, gratuidad en la educación, y la gente dijo, bueno, pero ¿y el empleo y el crecimiento? Chuta, ganó Piñera. Entonces, en el fondo, el que le achunte ese equilibrio, yo sé que es difícil, es el que va a seguir gobernando, pero es difícil. Y es que es especialmente difícil el equilibrio o la buena política en seguridad. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo comparto que es un gran problema, pero creo que tenemos una discusión acerca de cómo se enfrenta esto. Entonces ahí viene el tema de la puerta giratoria, viene el tema de la mano dura, es suficiente de la mano La oportunidad. dura. Exactamente, entonces unos que se van más por la cuestión... por la prevención, otros más por el enfoque puramente represivo. Yo creo que hay que buscar también equilibrio entre prevención y represión, y ahí hay una discusión compleja y que está por lo demás planteada prácticamente en todos los países del mundo. Bueno, Francisco, Oye, le sí, di un logo al PPD a propósito. Sí, cambiemos. Muy parecido al de Macri. Cambiemos el eslogan de campaña o sea, el eslogan de campaña de coaliciones, de todo. Cambiemos se llamaba la coalición, creo. Sí, pues.
O el partido se llama el PRO. Bueno, y es el Cambiemos, bueno, Joaquín es también El cambio. Y el cambio Oye, Ya voy a viene pedir. bien el Hoy, si cambio. estuviera aquí Francisco Díaz, le exigiría derechos de autor. ¿Ah? Vía el cambio, cambiemos. Alguien te lo exigiría a ti también. Sí, Vientos bueno, de el tema del cambio. Es verdad. Oye, si Uf. de hecho Obama, ¿te acuerdas que Obama, su eslogan era cambio, change? Era el eslogan Sí. de Obama Y el cuando cambio, ganó la bueno, primera oye, vez. Y perdón, y ¿Eh? lo que el viento se llevó, la Scarlett O'Hara cuando se incendia la casa. ¿Qué dice? Dice, mañana será otro día. Que también Cambio, cambio. Claramente no lo O sea, inventó está bueno, nadie. ese pero- eslogan viene de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. Ahora, Francisco Vidal sí hizo varias veces el mea culpa, porque él dice, nosotros tenemos algunos complejos. El tema de seguridad, que es un tema súper sensible para la gente, nosotros tenemos complejos. Eso De lo no- dijo lo dice Vidal el otro Francisco día, sí. siempre, claro. Él dice, nosotros no nos atrevemos a poner mano dura cuando corresponde, o cualquier cosa que se pudiera ver como un exceso. Claro, tenemos ese complejo probablemente por la historia, por lo que ha ocurrido hacia atrás, pero que la derecha no, y que le significa voto al final. Es cierto. Y hay lo una mismo la tenden- economía también. Hay una tendencia en el mundo de la izquierda, el progresismo, a poner el acento en la prevención más que en la represión. Ahí hay un Sí. debate planteado. Oye, sí, sería ¿no? bueno que Carlos nos comentara un poquito, porque Carlos es analista en esto, un poco cómo ve la oposición. ¿Ah? Porque así, a grandes rasgos, uno ve, obviamente, bastante desarticulada, pero uno ve un frente amplio, con sus liderazgos internos que ya mencionamos, Beatriz Sánchez, Boric, Sharp, Jackson, ¿ah? Con alguna gente nueva que le ha desordenado un poquito el naipe, de repente la Pamela Giles, Florcita Motúa, ¿ah? Que a propósito vi en la segunda que su papá era carabinero. ¿Vieron eso? ¿De Que Florcita causó Motúa? impresión en la cámara cuando él contó que su papá era carabinero. Pero bueno, después uno ve la ex nueva mayoría, ¿ah? en que ve, digamos, el PPD tratando de rearmarse con un Heraldo que está apareciendo como el más probable futuro presidente, el Partido Socialista y el Partido Comunista más corridos respecto a si van o no a estas comisiones, a estos diálogos, pero el Partido Comunista muy claramente que no, el Partido Socialista más claramente que no, de hecho Insulza se restó, recordemos de estas comisiones. El PPD, algunos fueron, otros no fueron, ¿ah? Pues Lagos Weber fue, Felipe Arbóez fue, otros no. Y la democracia cristiana en un proceso bastante de desintegración, o sea, por un lado, dividida internamente igual, Chaín aparentemente ganando, ¿ah? Por walkover, como se dice, Sí, porque nadie porque más va solo. porque va solo, ¿ah? Y se presentó, pero hay disidencias, la Yasna Proboste, la propia Jimena Rincón, Jorge Pizarro, y por otro lado, Gute Martín, Soledad Alvear, no sumándose, pero ya se había ido la Mariana Elwin, ahora se van ellos, entonces va quedando una democracia cristiana bastante desintegrada y fuera de la ex nueva mayoría. ¿Cómo crees tú que se va a rearmar este cuadro, Carlos? Bueno, yo creo que es una tremenda pregunta, porque tengo la impresión de que lo que estamos viviendo hoy día no se había vivido nunca antes de la transición, en el sentido de tener una oposición finalmente tan débil. En el 90 la concertación era muy fuerte, la derecha era más débil, incluso bueno, en el 2013, luego la derrota de Evelyn Matei, la derecha también está políticamente muy disminuida, pero es una derecha que también tiene otros instrumentos, tiene centros de estudio, tiene un mundo Es que empresarial- fueron oposición mucho tiene un tiempo. mundo empresarial que también les es más favorable y un conjunto de otros, No, de otros espacios. y además Entonces, fueron oposición siempre, entonces están acostumbrados a desarrollar su vida y su exactamente, actividad. es de cierto. otra Yo creo forma. que es una oposición que no sabe ser oposición, y lo que tenemos hoy día es una oposición muy fragmentada, no constituye un proyecto, no constituye una alternativa, y tengo la impresión de que este proceso de recomposición va a ser más lento. El principal partido de la oposición, que era el Partido Demócrata Cristiano, es un partido que está en una crisis, pero muy profunda. ¿Qué es lo que va a ocurrir de ahí? Yo tengo la sensación de que cada día se dibuja más en el horizonte lo que ocurrió con el Partido Demócrata Cristiano italiano, que es el gran referente Que se de desintegra la finalmente. democracia cristiana chilena, que se desintegra, que desaparece, se escinde en múltiples pequeños grupos. El Frente Amplio, que es una fuerza importante, yo creo que no tiene un proyecto de mayoría, y lo que hace es más bien competir por el reemplazo, Por más ahora que sí. por la hegemonía, por Claro. liderar un proyecto de nueva mayoría que pueda ser victorioso. Entonces, es cierto que los partidos de izquierda también están en dificultades, y no se logra articular una oposición. Y eso hace que finalmente el gobierno esté un poco jugando solo. Entonces, Pero ¿cómo, los errores- pero los- cómo sé, se porque- rearma, tú crees? Porque además pensemos si que yo mira creo que hacia- nosotros tenemos hacia el que, lo que futuro. pasa, lo que tenemos que hacer, nosotros tuvimos una convergencia fundamental en torno a la transición a la democracia. Ese era nuestro tema. Hoy día ese no es el tema principal. El tema principal es el desarrollo
es el tema de cómo este país accede a la condición de país desarrollado. Y frente a eso hay divisiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder discutir en serio, porque la verdad sea dicha, es que buena parte de los problemas de la concertación tienen que ver con haber evitado la discusión. Entonces era permanentemente dejar que los problemas, no solucionar los problemas, no enfrentarlos, buscar el mínimo común denominador, que fue cada vez más pequeño, y terminamos un poco en la nada. Entonces yo creo que no hay la receta es decir, hacer una reflexión muy de fondo acerca de cómo se crean las condiciones para que este país pueda acceder efectivamente a la condición de país desarrollado. O sea, parar, mirar, escuchar y ver a dónde quieren ir y no simplemente seguir avanzando por inercia, como lo han hecho en los últimos años. Claro, lo que hay una oposición, te fijas, que para el gobierno ha sido fácil de dividirla, de generar comportamientos que son reactivos, unos por un lado, otros por el otro, pero sí que haya algo mínimamente homogéneo. Y me parece a mí que eso es bien delicado, porque la calidad de la política tiene que ver con la calidad de la gestión pública, con la calidad del gobierno, pero también una buena política requiere de una buena oposición. De todas maneras, estamos haciendo polos opuestos en Hotel Sheraton Santiago junto a Carlos Ominami y Joaquín Lavín. Nos vamos a la pausa, no se muevan, ya estamos de vuelta en Conquistador. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Venza el miedo de hablar en público y obtenga éxito en sus presentaciones. Domine el pánico escénico y logre una comunicación eficaz, afectiva, alegre y atractiva. Academia de Oratoria Jorge Díaz. Conozca las técnicas para hablar en público con efectividad y entusiasmo. Inscríbase en nuestros cursos en www.oratoria.cl o llámenos al 988-27-960. Aprenda los nuevos mecanismos de la comunicación humana para saber persuadir, encantar, vender ideas y proyectos. Academia de Oratoria Jorge Díaz. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos, día viernes 4 de mayo, desde Hotel Sheraton Santiago. Estamos transmitiendo en Radio Conquistador, también en Canal 31, en GT Manquehue, junto a Joaquín Lavín y Carlos Ominami, que está haciendo de Polos Opuestos. Yo tengo que agradecer que Carlos Ominami reemplace a Francisco Vidal, porque por lo menos me he podido comer algo de bastante menos estos postres tan ricos que, bueno para el dulce. que nos deja aquí. Que nos deja aquí el Hotel Sheraton, porque lo que pasa es que cuando uno llega tarde, Francisco Vidal ya se lo ha comido todo. Veo que Carlos aquí cuida más la línea y me ha dejado un poco, ¿no? De hecho, pero ahora está recuperándose. De hecho, mientras tú hablas, cuando usted, estimado auditor... Es un tiramisú, ¿no? Sí, es un tiramisú, está muy buenísimo. Está buenísimo, Cuando sí. usted lo escucha hablar un poquito menos, Francisco, es porque está comiendo. Está comiendo, es lógico. Y a veces es una estrategia. Le damos hay que traerle hartas cosas y ahí puede hablar más. Bueno, oye, tenemos... pero voy a estar atento al reporte de cuántas galletas se comió en la Academia de Guerra Naval según el marino tuitero, porque debe ser un marino tuitero el que... Seguramente, tuitero en Instagram, Bárbara Briceno K, mándeme usted sus comentarios. Si lo ve por ahí, cuéntenos también. La contabilidad de la galleta. Bueno, tenemos hartas cosas nuevas también. Tenemos encuesta de IMARC. ¿Qué pasó? Que ha vuelto, ¿se acuerdan? Esta es la segunda entrega, creo, ¿no? Desde que retornó esta encuesta de aprobación de los gobiernos. Y fíjense que el gobierno de Sebastián Piñera alcanza 49% de aprobación en su primer mes. Así que el gobierno del presidente Piñera
se afirma ahí, esto es menos de lo que muestran en, No. en Cadem, por lo menos. No, pero subió a 54, esa es la noticia. La noticia es que Que estoy mirando en Adimark, tú estás mirando... en el primer mes. Claro, el de mes anterior, mandato. estás mirando tú el mes anterior, que efectivamente le dio un 49%, que se fue la encuesta tomada a fines de marzo. Ah, pero es que Pero en la estoy- encuesta de abril ese es el archivo hay que una viene- alza de 5 puntos y Sí. le da un 54%. Claro, estoy viendo el de abril, que publicaron en abril. No, Exactamente. así no se puede, ¿eh? Tienen que buscar la encuesta, Sí, no, lo voy a ver en la noticia mejor porque la que la tienen encuesta de publicada en la IMAR de página abril, web. la encuesta de IMAR de abril le da al gobierno un 54%. Y hay un aumento también de la desaprobación. Pero obviamente el aumento en la aprobación es bastante. Mi interpretación fundamental es el tema de los inmigrantes. O sea, yo creo que de las cosas que ha pasado, porque está bien, las comisiones, estos son temas más bien políticos, los niños, primera prioridad, todas esas cosas, pero lo que de verdad yo creo caló hondo, y yo lo siento también en mi vida como alcalde en Las Condes, es el tema de la inmigración. O sea, hay un sentimiento en Chile creciente de que había que ponerle una barrera de alguna forma a esta inmigración así, no sé si la palabra es indiscriminada, pero una inmigración cada vez más creciente y que estaba llegando mucha gente todos los días. Y yo creo que el haber frenado eso es para mí, yo creo lo fundamental. Yo comparto contigo, Bueno, ha Joaquín, caído eso. a la mitad el ingreso de extranjeros Exactamente, desde de que se 60 endureció. El dato es eran 66.000 personas que se registraron en enero y Claro. cayó exactamente a la mitad. Yo simplemente como ciudadano me tocó un día hace algunas semanas atrás viniendo de Brasil en la noche a la 1 de la mañana y venían justamente desembarcando estos aviones que traían una gran cantidad de haitianos. Y era tal la cantidad que toda la parte correspondiente al ingreso de extranjeros estaba completamente copada y la policía, con razón, hizo también un espacio para que pudieran entrar en la fila de los chilenos, los haitianos. Yo delante mío tenía más o menos 50, 60 jóvenes. Uno sabe que son jóvenes que no vienen de turistas, que hay algo que no está bien hecho. Sí. Ahora, yo comparto que esto había que ordenarlo. Ahora hay que ver también cómo esto va a funcionar. Hay gente que se ha acercado, que ha confiado en la autoridad a pedir su regularización. Habrá que ver también cuál va a ser la respuesta de la autoridad respecto a esto. Por ejemplo, hay gente que me comentaba que en el caso de Venezuela, los 40 y 50 dólares que cuesta la visa, más el costo del pasaporte en Venezuela puede hacer que esto sea bastante prohibitivo para muchas personas, por ejemplo. Bueno, pensemos que hay que distinguir entre dos situaciones. Ya los extranjeros que ya están en nuestro país Y que tienen que ser objeto Ya, de y regularización. que tienen que regularizar su situación, ya sea que hayan entrado por un paso tal cual como corresponde y después, por ejemplo, se hayan quedado más tiempo, o bien hayan entrado por un paso no habilitado o hubieran entrado en forma más Ilegal, tránsfuga, ilegal. ilegal, de frentón. Y la situación que probablemente para ellos es más complicada es la que querían venir y ahora no van a poder venir a menos que tengan esta visa autorización que tienen que tramitar con anticipación. Entonces, son No, y lo más situaciones complicado distintas. es la gente que queda en la transición. Cuando se toman estas medidas, Los que habían porque, comprado pasajes. claro, los que ya habían comprado pasajes, los que ya tenían algunos familiares aquí y otros están afuera, todo eso. Pero yo capto esto, yo creo que lo mencioné en el programa. A mí me pasó que Las Condes es una de las comunas en que hay más inmigrantes. De hecho, es la segunda con más inmigrantes residentes, ¿ah? De acuerdo al censo. Curioso eso, por siendo que es una comuna donde el arriendo es más caro. Es curioso. ¿Cómo se explica? Sí. ¿Cómo se explica No, eso? primero se explica también hubo una inmigración profesional hace algunos años Ok. atrás. ¿Ah? Argentina, española. Venezolana. Venezolana. Pero en el último tiempo ya es de todo. Lo que sí, la venezolana Mucho- es muy mayoritaria. Te lo digo esto porque se hizo una regularización de inmigrantes en el gimnasio municipal. Y obviamente, levanten la mano los venezolanos, eran lejos los que más levantaron, los que más había. Pero a mí me pasó algo curioso, que yo tuiteé desde ese momento, ese día ahí con el gimnasio lleno de inmigrantes, para darle un trato digno, les estamos ofreciendo café y galletas mientras se regularizan. Y yo pensé que todo el mundo me iba a aplaudir. Y fíjate que todo el mundo, a través de las redes sociales, me empezó a retar. Empezó a decir, alcalde, yo estoy en el consultorio a una cuadra suya, haciendo una cola más larga que los inmigrantes para que me atiendan. Y no Y hay nadie me galleta. da café, nadie me da galletas, nadie me da nada. ¿Cómo es Entonces, en el esto? fondo, ¿Cómo es la cosa? Empecé a captar que el sentimiento que hay es muy profundo. ¿Ah? O sea, es más de lo que uno percibe. En eso es muy importante que existan mecanismos claros, precisos de regularización, porque los problemas de migración, cuando se desbordan, terminan siendo agitados de mala manera y provocan
provocan todo tipo de fantasmas. La situación que tenemos en muchos países de Europa así lo demuestra. Sí, y al final podemos terminar con un desprestigio de inmigrantes que vienen en su gran mayoría a trabajar en forma honesta, a contribuir, a poder buscar una mejor vida a la que tenían en sus países. Y cuando las cosas se hacen mal, terminamos todo mal. Así que esperemos que eso vaya mejorando. Pero bueno, celebramos entonces, me imagino que el Ya, pero gobierno... aquí te tengo la cifra. La aprobación subió de 49 en marzo a 54 en abril y la desaprobación subió de 25 en marzo a 30 en abril. Y los que no tienen opinión disminuyeron de 19 a 11. Sí, yo estaba mirando la entre- página de ellos. Y Aymar pone una serie de hechos que ocurrieron durante abril que podrían haber afectado la encuesta y yo creo que lejos el más importante de las que El tema menciona. del control de la migración. Exactamente. No, yo creo que eso Sí, tiene bueno. mucho que ver también con el mal término del gobierno de la presidenta Bachelet. No quiero volver a la discusión anterior, pero la verdad es que también los términos de los dos mandatos fueron muy distintos. El primer mandato de la presidenta Bachelet terminó bien, con un alto nivel de aprobación. Sí, lógico. El segundo terminó con un bajo nivel de aprobación y con una situación bastante desordenada, bastante caótica, buscando dejar simplemente testimonio respecto de cuestiones que debían ser objeto de un tratamiento mucho más riguroso, el tema de Punta Peuco, por ejemplo. Claro. Sí, Y, ahora... y otro tema importante que ha anunciado el presidente ahora, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que obviamente es un tema que muy fuerte también, no Ese era alcanzan a un aparecer proyecto aquí. que era son de patrocinado ayer, por la oposición. No afectan la aprobación. Sí, hace mucho tiempo que probablemente en este minuto en el que estamos todos traumatizados con lo que ha ocurrido con la pequeña Ámbar, claro, hay un ambiente que está más propenso para poder evaluar esa Claro, yo materia. entiendo que ahí era la senadora Rincón. La senadora Rincón, entre otras, las que habían presentado esta moción sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales por ahí por el año 2010. Sí, 2010, 2011. claro. Más allá de lo Y en Chile popular, creo que eran 10 años. más allá de lo Porque popular, lo primero era haberlo subido de día a 30, que es lo que originalmente el gobierno había propuesto, y después el presidente salió con esto de que se declaran imprescriptibles. Sí, ahora, más allá de lo popular de la medida, recordemos que esto recién es un proyecto, tiene que pasar por toda la tramitación. No, Pero todo han el mundo está salido, de acuerdo con lo sí, que- pero han ¿Ah? salido Sí. muchos abogados y expertos que dicen, ojo, que Así esto que puede esto tener no- complicaciones. Sí, y claro, más que complicaciones, puede ser algo que no tenga mucho efecto. Porque, ¿Cómo se puede probar? Exactamente, porque el tema aquí es la calidad de la prueba. Entonces, ¿Cómo mientras más pruebas tú tiempo. 30 años después? Exactamente, claro. Por un lado, yo creo que es muy importante darle la posibilidad a un joven de 15 años que a lo mejor. A los 50 habló. A los 50 habló, y está bien. Ahora, también hay una cierta dificultad después de 30, 40 años para poder reconstituir pruebas. Y ahí también, claro, y yo creo que es el problema principal que han destacado muchos abogados penalistas y me parece a mí con razón. Entonces habrá que buscar también alguna manera de resolver el problema, pero creo que la imprescriptibilidad me parece a mí que es una idea razonable. De que la Y gente... que es la misma que existe en la violación a los derechos humanos, ¿o no? ¿Cómo es eso? Exactamente. Es poner estos delitos en la misma condición que las violaciones graves a los derechos humanos y que son declaradas Que también son imprescriptibles. En El Conquistador, estamos escuchando Polos Opuestos. Vaya pensando el fin de semana en comer rico. Si usted se quiere comer sus propias prietas o un filete, lo que quiera, lo va a poder hacer en una parrilla Bosca, porque tienen parrilla a gas, parrilla a carbón, planchas, lo que usted necesite para hacer su mejor asado. Por supuesto, con los expertos en fuego Bosca. Bueno, otro proyecto que presentó el presidente Piñera tiene que ver con un beneficio para los adultos mayores, ya que les van a liberar el pago del transporte público cuando se dirijan a los servicios de salud. Ya el presidente dijo que la mayor parte de los viajes que tienen que hacer los adultos mayores tiene que ver con ir a hacerse examen, ir a buscar remedios, entonces con eso le quieren alivianar la carga. Ahora, se tiró una frase, una arjona, andó arjoneando el presidente Piñera y dijo, queremos agregarle vida a los años. Es como póngale vida a los años, Póngale que es vida a los mejor. años. No le ponga años a la vida. ¿Cómo es? No le Señora, ponga años a la vida, póngale póngale- vida a los años. Sí, Es póngale mejor. vida a los años, que es mejor. Claro. Vos de cantarlo el lunes. Claro. No se asusten, auditores. no se Pobres asusten. auditores, queremos agregarle vida a los años. No, yo creo que está bien. Hay que ver
A ver, ¿Cómo funciona? ¿cómo funciona? Lo que pasa es lo siguiente. Hay un sentimiento... A ver, los adultos mayores, obviamente que lo pasan mal. Las pensiones son muy bajas. ¿Qué formas tienes tú de mejorarles su vida? Una forma es el precio de los remedios. Sí. Está claro. Ahí han surgido las farmacias populares, el alcalde Jadwe, nosotros mismos a través de otras fórmulas. Ese es un tema porque ellos gastan mucho en remedios. Un segundo tema que siempre ellos han planteado son los pasajes. ¿Ah? Y se ha hablado de que hubiera un pase escolar para el adulto mayor en el Transantiago. Ahora, yo me imagino que cuando uno saca las cuentas, te sale, es bastante plata, me imagino. Entonces, esta es como una forma de partir con esto diciendo, bueno, ya, lo vamos a hacer cuando el adulto mayor vaya a los centros de salud. Está bien. Ahora, ¿cómo tú vas a mostrar? A lo mejor le va a dar un pasaje a la semana. ¿Cómo va a ser de tal forma tú decir? Porque yo puedo ir... O evitar que los adultos mayores vayan todos los días a los centros de salud para poder beneficiarse. Claro, y con otros viajes. Claro, Exactamente. tenés que buscar... Hay que ver cómo se... Hay que buscar la se manera regula. de hacerlo, pero está bien que comience ese principio de decir ya, ok, gratuidad en el pasaje al adulto Yo mayor creo en que- ciertas circunstancias, por ahora. Yo creo que además en esto, Bárbara y Joaquín, así como se ha generado una gran preocupación por la condición de la infancia, hay también necesidad en este país de preocuparse por la condición de los adultos mayores, la cantidad de viejos pobres, de gente modesta que termina la vida en condiciones de una gran Claro. tristeza es francamente enorme. Yo creo que uno de los problemas serios que este país Oye, tiene y en donde todavía la política pública es muy, muy insuficiente. y yo lo he visto ahora, Carlos, incluso en Las Condes con el tema de las contribuciones. O sea, porque en el caso de las contribuciones, Que se pegaron hay un muchos alza. adultos mayores, muchísimos adultos mayores, que a lo mejor tuvieron un buen pasar durante su vida, Ya pero no. me muestran ahora, mire, esta es mi jubilación, 200.000 pesos. Y para Chile a lo mejor no es tan malo 200.000 pesos, si uno ve el promedio. Sí, pero pero resulta que las para una casa contribuciones- que tuvo un buen pasar antes, pero ahora no tienen cómo pagar las contribuciones. Entonces, en el fondo, esto es un problema real para los adultos mayores, no solo vulnerables, sino que también de clase media. Bueno, otra novedad que tuvimos hoy día es que conocimos más cifras entretenidas del censo 2017 en el que nosotros fuimos A ver, censistas, ya, ¿te eso no he acuerdas? visto nada. Cuéntame algo. Bueno, una cosa curiosa, ya según el censo, el porcentaje de inmigrantes que nacieron en el extranjero y que declararon que residen en nuestro país ya creció, llegando a 746.465 personas. Ya, este 67% más o menos declaró que llegó a Chile entre el 2017 y el 2010. ¿Qué les parece? Ya, pero se está La hablando- mayoría, está bien, miren, esos la son los que mitad- tienen- los que están legalizados en Chile. Sí, pues. Porque se está hablando de 1 millón, y un poquito Son más de 1 millón. 300.000 que tienen que regularizar. Si ustedes suman lo que están Sí, lo que pasa es que regularizando además- estos días. Lo que pasa es que además en los últimos meses entró mucha gente. O sea, Sí, sí. el dato de enero son 66.000 personas solamente en enero del 2018. Bueno, la mitad de estos inmigrantes vinieron básicamente de 3 países de América Latina: Perú, Colombia y Venezuela. De Bolivia también O sea, ahí tenemos no 9,9. están casi considerados los haitianos que Argentina, fueron los que empezaron a llegar al último. Haití ¿Ah? 8,4. Casi después del último censo. en el fondo. Sí, porque piensa que el censo lo hicimos en... Nosotros fuimos en- censistas Sí, pues fuimos censistas Hace un en año. abril del año pasado. hace justo un año. Ya, pues entonces no teníamos la ola... No, ese ese, dato migrante- ese dato está, Ya está desactualizado. obsoleto. Claro, ya se quedó obsoleto. Bueno, pueden encontrar más datos en Y lo otro que vi es la INE.cl. cantidad de personas que pertenecen a los pueblos originarios. Sí, llega Creo acá que- casi al 10%. No, eso lo creo que era solamente el pueblo mapuche. Sí, por lo que se declara. Claro, pero lo que pasa es que tú tienes que sumar las Eso, Más- los pueblos. eso es importante decirlo, Bárbara, Más de 2 porque eso millones de personas. corresponde a la autodefinición que la gente hace. Sí. No es que haya una investigación para determinar Claro, no es que el cuáles son censista las investigue y raíces. muestre La su raíz de árbol lo que le he dicho, bueno, genealógico. ¿usted cómo se considera? Me considero mapuche. Exactamente. Entonces, Y eso lo dice un 9,9% de la población. Miren. Es bastante, ¿eh? que antes era mucho menos. Antes era menos. mucho menos. Cerca de 2.200.000, más o menos, personas se declararon pertenecer a algún o tener Ya, algún... pero ahí está la suma de todos los pueblos originarios. Sí, sí, pues. Que por son e- 9. Sí, pues. Sí, pero los mapuches deben ser El la 80%. bastante mayoría. No, la lógico, bastante mayoría. 90%. Es casi el 80%. Dicen pertenecer al pueblo mapuche, 7,2 Aymara, 4,2 Aldeguita. Ya, pero básicamente tenemos más de 2 millones de personas que se consideran a sí mismas, como sea Carlos, les preguntan, y uno puede definirse o autodefinirse como originario de algún pueblo indígena. Bueno, hay información bien entretenida para que la Sí, revisen. también el número de mujeres jefas de hogar, cosas así. Algo miré, pero Sí. hay un eh, aumento importante también. Sí, pero Y el tamaño del hogar que sigue disminuyendo. Cada vez la familia es más pequeña. Cada cada vez vez la tenemos familia más menos hijos. Sí, pues. Bueno, hay un reportaje El promedio también está llegando a 3 personas por hogar. interesante de los fichajes de los familiares del gobierno y sus sueldos en la segunda. Muchos deben estar muy enojados, dicen, pero ¿cómo? ¿No era que no les gusta esto de contratar familiares, apitar? Ahí está para que le den la información.
Pero no nos queda mucho tiempo para comentarlo porque tenemos que hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Chu. Lo golpeamos, Carlos. Estamos con Carlos Me Minari golpearon, me hoy golpearon. día. A ver, partan A ver, ya, ustedes. lo bueno. ¿Qué diría podría que ser lo bueno de bueno la yo semana? diría que es la ¿Que hubo declaración de... Es que casi el tema de los abusos sexuales casi para mí va a englobar lo bueno, lo malo y lo feo. Pero lo bueno yo creo que es el haber declarado la imprescriptibilidad, me cuesta decir esa palabra, imprescriptibilidad Sí, pero todavía falta todo el proyecto, de los todo el delitos proceso. sexuales. Ya, pero está bien. Pero Pero, el pero primer se hizo paso. algo que era muy anhelado por el país. Ahora es cierto que en eso, entre lo malo y lo feo, está lo de Ámbar, sin lugar Sí, a por eso dudas, te digo. que algo Que eso que, como que la lo verdad feo. que, No, Eso está como muy lo horrible. horrible. que cuesta, yo no logro entender cómo ese tipo de cosas se pueden ocurrir, cómo alguien puede llegar a ese nivel de enfermedad. Qué atroz. Eso es horrible, horripilante de la semana. Sí, eso Yo creo es que lo ahí hay feo, lo feo de la consenso. semana. Ahora, y en eso, Bárbara, quizás también lo que habría que destacar como lo bueno, que no es específico de la semana, pero que es la reacción mundial y también en Chile, respecto del acoso, el despertar también de las protestas de las mujeres en este plano. Y eso yo creo que va a generar un cambio muy importante en los comportamientos. Sí, y también en Y concreto metamos- quizá lo de la Metamos también iglesia. Lo ¿o de la no? iglesia, o sea, en el Sí. fondo la visita que puede ser entre lo bueno, digamos. ¿eh? Sí, ¿Eh? pues. O sea, la visita de James Hamilton, de Murillo y de Cruz al Papa, su aparición Sin en el duda. balcón. Sí, O sí. sea, en el una fondo, conferencia de nos prensa trataron desde muy el bien, como Vaticano. ellos mismos dijeron, conferencia de prensa desde allá. Contaban Y que que habían está causando... 160 periodistas acreditados. Claro, como Era una que conferencia de causó prensa mucho gigantesca. O sea, a todo En el el mundo. mundo. Es un dato mundial, A todo el mundo. es un acontecimiento mundial. Y, Sí. y hay mucha expectativa también respecto a cuál va a ser la respuesta que va a dar el Vaticano y el Papa frente a estas denuncias, porque esa es la parte que está Exactamente, todavía que esa hoy es la día parte faltando. que viene O sea, ahora, porque es lo que todos durante este mes, todos los obispos chilenos van a esta reunión con el Papa. Menos un obispo Barros que dice que está enfermo. ¿Podrá viajar? ¿Quién sabe? No se Pero sabe. obviamente que va a ser uno de los temas que se va a tratar, eso. Sí. Ahora, muchos están esperando que rueden varias cabezas. ¿Qué? Que caigan varias cabezas. Es probable porque... Varias. Es probable porque además hay varios que, recordemos que pasaron la edad, tienen más de 75 años, entonces en el fondo simplemente que el Papa diga ya, ustedes le acepto la renuncia. Claro. Porque de hecho Que a los le 75 años tienen que presentar la renuncia. O sea, claro, podrían pasar un poco con eso al final. No, pero yo creo que este va a ser uno de los acontecimientos importantes, Claro. supongo yo, de las próximas semanas y con repercusiones no Y solamente también en los Chile, nombramientos. sino que mundial. Oye, también los nombramientos. No solo quién nos sigue, sino que también quién nombra, porque eso da un poco a entender Ah, claro. lo que el Papa quiere. ¿Cuál es la línea que viene? ¿Quién va a reemplazar a Sati? Es una... Eso es un... ahí hay una discusión, entiendo, o existiría la posibilidad de que pasara algo nuevo, así que no sea dicen, un obispo, Así dicen. que Claro. sea alguien de más Claro, abajo. Que sea un sacerdote, que sea nombrado obispo y inmediatamente sea arzobispo de Santiago. Cosa que nunca ha pasado hasta ahora, porque normalmente el arzobispo de Santiago es un obispo que viene de otra diócesis. Pero aquí podría, si el Papa quisiera hacer un cambio tan radical, podría ser que nombrar al tiro un arzobispo de Santiago que es un Podría sacerdote común y ser. corriente. Como ocurre en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, cuando tú nombras a alguien, a un coronel, Claro. o antes se podía hacer, ahora no se puede hacer. No, hoy tiene día que en ser de las condiciones- primeras en las primeras antigüedades. cinco, Antigüedades. antiguamente se podía hacer, y eso generaba ya un descabezamiento completo del alto mando. No puede haber Claro. nadie antes o Una nadie especie con de mayor gran antigüedad tiraje que a la él. chimenea en la iglesia. Se necesita, pues. Nos tenemos que ir, Carlos Sominami. Muchas Bueno, gracias por habernos Gusto acompañado. haber podido reencontrarlo y espero que volvamos a vernos pronto. Esperamos lo mismo. Ya, pues. Que tengan muy buen fin de semana, Joaquín Lavín también. Gracias. Y ahí le Pórtense quedó bien. postre a Joaquín. Aquí gracias. queda un Me poquito salvé, me postre. salvé. Sí, porque ¿Ah? estábamos conversando. Ahora se apaga la cámara y nos atacamos al tiro. Hotel Teratón Santiago, muchas gracias por su sintonía. Los dejamos invitados a que se mantengan en Radio El Conquistador. Ya viene la Ultra Cordero. Tenemos tremenda programación. Hasta el lunes. Chao.